Un afectuoso saludo de bienvenida para todas y para todos en estos días eh, novembrinos, diríamos nosotros, de cierto invierno, de ciertos días, mañanas frescas. Nos vamos a reunir en esta mañana para hacer una reflexión más existencial que de otro orden. Siempre pienso que la fe tiene que tocar la vida de las personas, y si no toca la vida de las personas y se queda en una mera teorización, en una conceptualización, la fe de alguna manera está fallando, está fallando. Hoy, con esta charla, los duelos, una mirada desde la fe, pretendemos por la siguiente hora, por lo menos que entendamos un fenómeno humano que nos toca a todos y de alguna manera buscar sacar el mejor provecho, superarlos y de alguna manera descubrir que en esa realidad de los duelos no deja de acompañarnos el amor de Dios. Los voy a invitar antes de iniciar a que nos pongamos de pies. Vamos a encomendar esta reflexión al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú diriges nuestra inteligencia, nuestro corazón, nuestras palabras. Permítenos presentar un mensaje con sentido, con fuerza, con poder, con verdad. Permite al corazón de este puñado de mujeres y hombres sentir que esa realidad de los duelos, aunque difícil, se puede administrar, canalizar positivamente y de ella sacar abundantes frutos espirituales y humanos para nuestra vida. Derrama tu Espíritu sobre nosotros. Danos claridad, apertura de mente y sobre todo apertura de corazón. Danos, Señor, reconocer el misterio tan grande, el proceso de dolor, el duelo, que allí está también tu amor providente, acompañándonos, sosteniéndonos, consolándonos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María, San José, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento bien puedan. Iniciemos esta reflexión diciendo que los duelos, la palabra duelo viene de dolor, los procesos de sanación de dolor, los duelos, los procesos de asimilación de dolor son connaturales con la existencia humana. Nos podríamos preguntar si existe en esta tierra algún ser humano
que no haya vivido algún duelo o algún proceso de dolor a lo largo de su vida en las diferentes etapas de su existencia? Probablemente la respuesta sería esta: todos, aún desde la tierna edad de la vida, la infancia, hemos experimentado procesos de dolor, asimilación de sufrimientos, hemos experimentado duelos. Cuando un niño, y coloquemos el caso de esa primera etapa de la vida, cuando un niño se mete en el equipo de fútbol de su colegio, cuando llega ese momento de las competencias deportivas, un campeonato intercolegiado, cuando él figura como el goleador del equipo en su cuarto de primaria, y es un campeonato infantil de niños de básica primaria, cuando él sueña cada día con el entrenamiento que hace, con conseguir el uniforme que porta las banderas, la divisa del colegio, cuando se inicia el campeonato, esas expectativas, y cuando empieza a morder el polvo el niño, a probar la hiel del fracaso, cuando tanta expectativa que tenía en su vida en ese campeonato de fútbol, sus padres lo habían apoyado, fueron a verlo en uno de esos partidos de fútbol, y el niño estrepitosamente vive un fracaso, no hace ningún gol, se lo hacen a su equipo, los humillan, los humillan. Un niño en sus 8 años, 9 años, cuarto de primaria, por colocar una edad cualquiera, ese niño está viviendo un proceso de duelo. Y es un niño. Y no hablamos necesariamente del duelo en el sentido en el que la gente siempre lo imagina, la muerte. Cuando un adolescente en sus 17 años, perdidamente enamorada, locamente enamorada, año y medio de una relación con un chico, el primer amor de su vida, y todos hemos conocido lo que es el primer amor, y por alguna circunstancia hay una crisis, una infidelidad del otro chico, simplemente le dice: mira, yo no quiero seguir con esta relación. ¿Quién levanta a una niña a sus 17, 18 años del duelo afectivo porque se terminó el noviazgo? Dejan de comer, se encierran en el cuarto, no paran de llorar, no rinden académicamente en el estudio. Es la realidad de un duelo que está viviendo esa niña a sus 17, 18 años, y no necesariamente tenemos que esperar la muerte de un ser querido. Cuando un adulto luchó por su empresa, la sacó adelante, sintió la alegría de ver crecer esa empresa de 4 trabajadores a 25, pero vinieron unos momentos de malas ventas, exportaban a otro país, qué sé yo, en el otro país cerraron importaciones, 2 o 3 malos negocios, prestaron una plata a un banco, el banco les está reclamando, no tienen con qué responder a sus acreedores, y viene la quiebra. En ese adulto hay un duelo. Hay estudios muy interesantes de que una causa muy fuerte del suicidio en la mujer son causas del corazón afectivas, y del suicidio o intento de suicidio en el hombre son causas del bolsillo, económicas. Nos afectan de distinta manera, y allí hay duelos, hay procesos de asimilación, de dolor en la vida humana. Tenemos que decir entonces una frase central: en la vida hay tantos duelos, tantas clases de duelos como amores hay en el corazón. En la vida hay tantos duelos, tanta clasificación de duelos como quereres haya en el alma personal. Según el amor, el querer, la dependencia, el apego, donde tú cifras toda tu fuerza existencial, cuando falta esto, empieza ese proceso de duelo en el propio corazón. Vamos a mirar dentro de esto como algunos de los duelos más conocidos, y ustedes se van a dar cuenta que son muy variados, y a veces pensamos que es solamente el tema de la muerte,
Comencemos por una clasificación o una presentación más enunciativa que taxativa de lo que son duelos en la vida humana. Primero, la ausencia de seres queridos sin ser por la muerte. Se fueron a estudiar a otro país, se fueron a trabajar a otro continente, el sueño europeo, España, o el sueño americano en Estados Unidos. Hay que ver las lágrimas, los abrazos, los pesares allá en el muelle internacional del aeropuerto José María Córdoba. Lo hemos quizás nosotros vivido cuando un ser querido, cuando alguien de la familia no encontró una oportunidad de estudio o de trabajo acá y esa persona sale. Hay un duelo interior, hay un sufrimiento por la partida, la ausencia de esta persona. Cuando alguien sale desplazado por violencia, por amenazas, intento de secuestro, porque la ciudad y su ambiente está pesado, por motivaciones políticas, asilados políticos. Hay tantas realidades de duelos y de sufrimientos en el corazón. Una primera, a título ejemplificativo, la ausencia de seres queridos. Una segunda, la pérdida de un empleo. 18 años, un fulano en la gobernación de Antioquia, donde trabajo allá como capellán, en la edad de los 45 años, donde ya no es fácil conseguir otro empleo, otro trabajo, un recorte de personal masivo, si entre esos cae él. Luego su esposa a buscarme y decirme, padre, él iba a su misa a las 7 de la mañana ya en la gobernación, se dedicó a beber, se encerró en una finquita que tenemos en algún sitio del oriente antioqueño y allá se entregó. Él dice que él ya no tiene fuerzas para luchar, que a sus 45 años, ¿dónde va a conseguir un empleo, una empresa como la que tenía en la gobernación? Puede que eso sea verdad. Ella le impulsa, forma tu empresa. Dijo, no tengo esa experiencia, no tengo esa capacidad. Cómo la realidad de perder un trabajo genera un duelo. Y a veces como los hombres, y hay que decirlo en voz baja, a veces somos menos fuertes para superar un duelo económico o un duelo laboral por la pérdida de un trabajo. Pero es que la pérdida del trabajo se da en esa etapa de la vida o simplemente se puede dar por jubilación. En la jubilación también hay un duelo. Toda la vida te sentiste útil, productiva o productivo y de un momento a otro te sientes cesante. Eso implica un cambio de vida. Eras el doctor o la doctora reconocidos, queridos en esa empresa. Era un cargo importante. Eras una persona que la empresa te pagaba el celular, te pagaba, no sé, de pronto un conductor si tenías un cargo importante. Llegabas a una oficina bancaria y decían, llegó aquí el doctor Mendoza o la doctora Martínez, atiéndamelos por favor. El gerente sale a recibirlos. Cuando sale de la empresa es un hombre de a pie. Cuando pierde su trabajo es uno más. Ahí hay un duelo. Es la realidad de la vida. Uno en función de un cargo, uno se siente valioso, se siente reconocido. Parte de esa necesidad del amor se cifra en la autoestima, en la valía personal. Es parte como de la realidad del amor. Y uno perder un trabajo y perder como la importancia, el reconocimiento, la valía, eso afecta y eso nadie lo puede desconocer. Hay un duelo por la pérdida de un trabajo, por la jubilación, por salir de un cargo donde eras querida o querido, reconocido, alma de esa empresa. Llegas a una casa donde eres un don nadie, por lo menos toda tu fuerza, toda tu energía vital la proyectaste en un trabajo y no la proyectaste en otro lugar. Coloquemos otro ejemplo de duelos. Saliste en la prensa, apareces acusado por narcotráfico, por lavado de dinero. Jugaron con tu honra, lavaron, mejor ensuciaron tu buen nombre. Te llevan a una cárcel, vives la humillación de estar en una prisión. Luego te pueden declarar inocente, pero tu honra quedó mancillada por una calumnia,
por un comentario, un escarnio público en la prensa, dice: quien vuelve a creer en mí. Hay una cárcel muy especial aquí en Antioquia, la cárcel departamental para servidores públicos. Ahí está en el sector de Yaromito, en Itagüí. Cuando tú vas allá y visitas exalcaldes, médicos, directores de hospitales, fiscales, jueces, cuando tú ves esa realidad, dice: Padre, mi buen nombre, ¿quién me lo devuelve? Pero igual en una cárcel como Bellavista, igual es la realidad de uno sentir el estigma. Fue señalado, fue condenado, quizás no por los jueces, pero ya por la prensa. En esta época donde a veces hay tan fácilmente como ese jugar con el buen nombre de las personas, una calumnia, un escándalo público, la prisión, ¿cómo nos afecta? Hablemos de otro tipo de duelo, el duelo económico. Tuviste dinero, estabas en un club, tenías amigos, amistades muy queridas, los invitabas frecuentemente a tu finca en Llano Grande, hacías fiestas, eras la reina o el rey de la fiesta, los mejores anfitriones, los más queridos. Por las circunstancias que sea, en 2 o 3 años, una fortuna personal o familiar considerable se vino abajo. Empiezan las deudas. Llamas a tus amigos y lo primero que corre como pólvora es: aquellos están quebrados. Si lo llaman a uno es para pedirle plata, dice uno, y empiezan a llamar a un amigo, y ese amigo: no, tengo que ir a visitarte, déjate y verás. Ves que quería hablar como una, no te preocupes, ahora estoy ocupado, pero ve, déjate que vamos a hablar. Y uno, claro, esa persona dice: está quebrada, me va a pedir plata, yo le hago el feo, le hago el quite. Es la realidad de muchas personas que tuvieron un modo económico, luego no lo tienen y sienten el dolor, la amargura de reconocer que mientras tuvieron un modo económico tuvieron amigos, luego ellos desaparecieron. Los bancos donde era el doctor o la doctora reconocidos empiezan a llamarlos, a decirle: usted tiene estas deudas. La simpatía, los regalos que daban los bancos en final de año, porque eran cuentas abultadas, desaparecen, y por el contrario empiezan cartas fuertecitas de los abogados o del departamento de cartera amorosa de los bancos. Eso genera duelos, eso genera dolor, eso genera desengaño. Son tantas las realidades, por eso yo les dije al iniciar esta reflexión: puede haber un ser humano en la vida sin que haya vivido la realidad de un proceso de sanación por un dolor profundo. Hablemos ahora un ser querido que desaparece. Uno oye en su sacerdocio historias tan especiales. Una familia se casaron, o mejor, 2 familias se casaron, la hija y el hijo, se fueron de luna de miel a la costa atlántica, uno de estos balnearios. En la luna de miel se perdieron, nunca más aparecieron. Van allá a buscarlos, empapelan una ciudad con afiches, no entro en más detalles porque es un caso conocido aquí en Medellín. Empapelaron la ciudad con afiches, los buscaron por todos lados, desaparecidos. En la luna de miel, en su matrimonio, desaparecidos. Han pasado 10 años, han pasado 15 años, de ellos no se sabe nada. Es un duelo lento, sordo, pero allí está. La realidad de la desaparición, la realidad de un secuestro tan común dolorosamente en nuestro país, cuánto genera desazón en el alma personal, sin hablar necesariamente de la muerte. Hablemos finalmente tal vez de los 2 tipos de duelos más conocidos, que los dejamos para el final, de los más conocidos, de los más comunes y quizás de los más dolorosos. Primero, los duelos afectivos. Te entregaste con alma, vida, con toda tu voluntad, tu juventud, tu salud, se la entregaste a ella o a él.
Fuiste la mejor esposa o esposo. Lo reconocían así tus amigos, las parejas. Y luego descubrir el dolor de un adulterio de años. Y uno preguntarse, ¿por qué a mí? ¿Yo en qué le fallé? ¿Por qué esta persona me está pagando de esta manera? ¿Por qué a mí? Empieza como ese proceso de reclamarle a la vida y a veces a Dios. ¿Por qué a mí? Igual lo que se predica del matrimonio se puede decir en el noviazgo o en la amistad. Yo me le entregué, yo le di lo mejor de mí, yo me esforcé por esta persona. ¿Por qué a mí? Hay un duelo en el corazón, hay un desengaño, hay una decepción, hay como una amargura, hay como una tristeza, hay una búsqueda de explicaciones. ¿Qué ha pasado acá? Es la realidad de los duelos más conocidos, los duelos del corazón. Viviste para esa persona, le cantabas, yo te adoro, y quizás ese fue tu problema, adorar a esa persona, colocarla en el primer lugar de tu corazón. Y se te olvidó que no dejamos de ser seres humanos limitados y que por más que hoy queramos de verdad, como decía Montaigne, el hombre es cosa vana, variable y ondeante. El corazón también cambia, el corazón modifica sus sentimientos. Finalmente, habrían, además de esos duelos afectivos, por separación, divorcio, ruptura de una amistad, desengaños frente a la pareja, frente a una persona que se ha querido, están finalmente esos duelos por las pérdidas definitivas que pueden empezar así. Una enfermedad, y uno ve que una persona se va apagando, que ese cáncer le va ganando ventaja, que uno ve que se va secando, que la piel se le va poniendo marchita, que uno se siente impotente para detener esa realidad, que uno a veces clama a Dios y no sabe qué más hacer, dónde recurrir, a quién buscar. El duelo por una muerte preparada en una enfermedad o una muerte intempestiva, un accidente. Pero ¿cómo que se accidentó? ¿Qué le pasó? Pero salió esta mañana, sí, iba en la moto y cogió mal esa curva y venía un camión. ¿Y qué pasó? No, pues ya descansa. ¿Cómo que descansa? Esto es una broma de mal gusto. Pero si esta mañana salió. Y es lo primero que el ser humano empieza a mirar. Pero si estaba conmigo, pero esto no es verdad, esto es una pesadilla, esto es un mal sueño, esto no puede estar ocurriendo. Y uno siente esa realidad. Uno para todo estaba preparado. Tenía allí su plato de sopa, el almuerzo le estaba esperando, no regresó. ¿Qué no decir del duelo frente a un suicidio? Tantas preguntas que quedan, a veces injustas, de los papás que dicen, ¿yo en qué fallé? Y no es que hayas fallado, es que a veces hay tantas depresiones, tristezas, angustias, hipersensibilidades. En un hijo se desespera, no le encontró como claridad o sentido a la vida, un problema afectivo, simplemente una nostalgia, una depresión en el alma. Esa persona decide quitarse la vida y empieza uno a decir, ¿en qué fallé? Hay un grupo aquí famoso en Medellín, bueno, está también en Bogotá, Lazos. Lo único que se requiere para pertenecer a él es haber perdido un hijo. Y ahí está presente. Y uno siente como esa ruptura y siente como ese malestar. Hay duelos duros. Para mí, de los casos más dolorosos que he escuchado en mi vida, un caso muy conocido por la prensa, una familia muy querida de La Ceja, en el oriente antioqueño, ir en una camioneta a visitar el Milagroso de Buga, caer la camioneta al río Cauca, quedar la esposa madre viva, morir su esposo, sus 5 hijos y otros familiares. ¿Cómo uno sostenerse? ¿Cómo levantarse? ¿Cómo volver a construir un proyecto de vida? Este es el tema de esta reflexión. Y si lo dejara aquí sería absolutamente injusto. Y de alguna manera quedaría como la pesadumbre, y quedaría como el dolor, y quedaría como la oscuridad en esta reflexión.
Aquí hemos detallado y hemos pasado un poquito la parte dura. Ahora vamos a la parte más amable de esta reflexión, que es la que más me interesa con ustedes, porque si uno como sacerdote y desde la fe no es un sembrador de esperanza y de consuelo, entonces la fe religiosa simplemente está fallando. Vamos a tocar este punto, el origen de los duelos. Nos van a ayudar a entender muchas cosas. Luego el siguiente punto, las lecciones de los duelos. Y el punto más interesante, el final, es cómo superar los duelos teniendo dos modelos universales. Todo esto es construyendo una reflexión para que ustedes me vayan entendiendo. ¿Cuál es el origen de los duelos en pocas palabras? Pudiéramos decir nosotros. El origen de un duelo, de un proceso de dolor que apenas se está asimilando, radica en esto, en una pérdida. Hemos perdido. Hay tres tipos de patrimonios muy fuertes en la vida humana. El patrimonio moral, 1. El patrimonio material, 2. Y el patrimonio afectivo, 3. La inmensa mayoría de los duelos se ubican como una pérdida en estos tres tipos de patrimonios de la vida. Patrimonio moral, el buen nombre, la buena imagen, el reconocimiento, la importancia que los demás nos dan, el cariño que nos brindan en atención al bien que haces a una sociedad, a la tarea que desempeñas, a tu rol social, a tu rol profesional. El buen nombre, la calumnia, la maledicencia, la cárcel, son todas realidades que atentan contra ese buen nombre social, ese patrimonio moral. Un escándalo público, un salir denunciado por narcotráfico, lavado de dinero, pedido de extradición a Estados Unidos, luego salir eso falso, o aunque sea verdadero, ¿quién recupere ese patrimonio moral? Las calumnias que hay hoy entre los jóvenes en el Facebook, la red social de internet por excelencia entre los jóvenes. Uno ve como todo eso y uno dice, ahí hay una pérdida de un patrimonio moral. Pero hay una pérdida de un patrimonio económico. Hice un capital, busqué una seguridad económica para mi vida, quise dejar bien a mi familia, por el problema que sea, alcoholismo, por malos negocios, porque alguien me tumbó, la quiebra, una limitación económica, la pérdida de empleo y lo que ella trae, una limitación material o de bienes, genera un duelo, una angustia para el ser humano. Es pérdida de ese patrimonio material con el que queríamos de alguna manera una vida congrua, una vida digna, una vida con futuro y con esperanza para nosotros y para los hijos que vienen detrás. Y habría finalmente el más conocido de todos, los duelos afectivos. La pérdida de ese patrimonio afectivo, porque esa persona simplemente me traicionó, porque me utilizó, me desengañé de ella, o también es esa pérdida por la ausencia de ella, por su muerte temprana o por en cualquier momento de la muerte, cualquier etapa de la vida, la muerte de esa persona. Ese es el origen de los duelos, las pérdidas del patrimonio moral, patrimonio material, patrimonio afectivo que hay en nosotros. Voy a decir esta frase, la van a meditar. El dolor es mayor en cuanto la pérdida que tenemos es más grande, y la pérdida es más grande en cuanto el amor o apego que teníamos a ese patrimonio es mayor. ¿Lo entienden o no? Mientras esté uno más apegado a la platica y la quiebra sea más fuerte, es mayor el duelo. Mientras más apegado estés a ese hijo, la muerte de él te va a dar más duro. Mientras más quieras tu autoimagen, tu reconocimiento social y te calumnien y te coloquen en escarnio público, más duelo, mayor dolor vivirás. Esto nos va a dar claves. Yo les digo hasta dónde caminamos. Esto va a terminar bonito para que se me animen, porque yo sé que estos temas duelen y tocan la existencia como nada. Repetimos entonces la frase. El dolor es mayor en cuanto la pérdida que tenemos es más grande, y esa pérdida es más grande en cuanto
el amor o el querer o el apego es mayor a un bien moral, a un bien material o a un bien afectivo. ¿Se entiende? Y aquí viene una primera frase que nos va a dar una luz como pocas. La van a guardar en su corazón. Y vamos a empezar a buscar una luz al final del túnel. En este momento estamos en toda la mitad del laberinto y vamos a encontrar una luz al final del túnel. Dios, a partir de todo lo que hemos dicho en este momento, Dios es sabio cuando pide que a Él en nuestro corazón le demos el primer lugar. Dios es sabio. Dios es inmensamente sabio. Dios es infinitamente sabio cuando pide que en nuestro corazón le demos el primer lugar. ¿Por qué es sabio? Uno, porque el amor de Dios no traiciona ni se acaba como el de algunas personas. Porque el amor de Dios no se ausenta ni se va a vivir lejos como el de algunas personas. Y porque el amor de Dios no se muere como se muere el amor de esa persona muriendo la persona. El amor de Dios ni traiciona, ni se acaba, ni se muere, ni se va a vivir lejos. Dios es sabio. Cuando desde el libro del Deuteronomio nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y también cuando nos dice el primer mandamiento de la ley de Moisés: amar a Dios sobre todas las cosas. Y pudiéramos decir: amar a Dios sobre todas las criaturas del mundo. Si uno hiciera caso y fuera obediente a esto, evitaría muchos dolores y muchos duelos en la vida, porque ese mandato de Jesús es sabio en atención a esta sabiduría infinita. Miren, queridos amigos, saben que todos los duelos se originan por amores o quereres a realidades caducas, temporales. Amas, idolatras a esa anciana mujer de 90 años que es tu madre, algún día te va a faltar. Quiérela, pero no digas: mamá, si usted se muere, yo me quiero morir con usted. Un amor sacrosanto, legítimo como el que más, el de un hijo o una madre. Pero no puedes decir que si ella a sus 90 años se muere, que tú te quieres morir con ella. Ya vivió un ciclo. No te apegues, no des tu querer o tu amor a realidades caducas, temporales, efímeras. Todo, bienes morales, bienes materiales y bienes afectivos, todos en esta tierra tienen el sello de la temporalidad. ¿Nos vamos entendiendo, no? Por ahí hay una veta, una mina de oro para explotar y para mirar más allá. Ahora miremos cuáles son las lecciones de los duelos. ¿Cuál es la lección que ese proceso de dolor genera en mi vida? No todo puede ser negativo, no todo puede ser tristeza, no todo puede ser melancolía, no todo pueden ser angustias, no todo puede ser abatimiento. El dolor es una realidad misteriosa, pero que deja lecciones universales y eternas a cada hombre o mujer que lo vive. Voy a dar 3 lecciones y vamos a entender muchas cosas bonitas. La primera, vamos a llamar al dolor el gran maestro de la vida. Vamos a llamar al dolor, el proceso de duelo, el proceso de dolor, lo vamos a llamar el gran maestro de la vida. La verdad, y eso lo podemos decir todos, uno aprende más de los errores que de los aciertos. Uno se fortalece más en la adversidad que en la prosperidad. Uno administra mejor un triunfo, pero enseña más un fracaso. Esa es la gran sabiduría de la vida.
Y aquí vamos a presentar el dolor como un maestro de sabiduría. Me gusta citar con alguna frecuencia una expresión que le oí a este médico que ha estado muy vinculado a la clínica del dolor, del doctor Tiberio Álvarez, que lo presentan pues con alguna frecuencia en Televida, en el canal. Él, siendo yo seminarista, le oí alguna vez esta expresión que me parece sabia. Nadie ha viajado al mundo del dolor y no ha regresado de él transformado. Nadie ha viajado al mundo del dolor y no ha regresado de ese viaje transformado. En esa transformación yo podría decir 4 palabras centrales sobre el dolor como maestro de sabiduría y elemento de transformación. 4 palabras centrales. La primera, el dolor purifica el corazón. Uno quisiera que no, pero el dolor purifica. Un adolescente, uno lo ve a veces frívolos, inmaduros, superficiales. A veces los ve que se fastidian y pierden el tesoro tan grande de la juventud, la posibilidad de disfrutar más la vida por pequeñeces. A veces se disgustan por tonterías, hacen moños por nada. Y una vez dice esta expresión, a esta jovencita, este jovencito en la vida le hace falta sufrir. ¿Decimos así o no? Le hace falta sufrir, le hace falta que la vida que lo talle. El dolor purifica el corazón. El dolor nos limpia de tanta vanidad, de tanta frivolidad a veces en la que vivimos, de andar ocupados y preocupados por cosas de poca monta. El dolor purifica el corazón. Digamos una segunda palabra sobre el dolor como maestro de sabiduría. El dolor hace crecer. El dolor madura. El dolor nos muestra qué es lo esencial de la vida. Uno se da cuenta, una persona que ha sido talladita, que ha sido exigida, es una persona más madura para afrontar los embates de la vida, tiene mejores criterios para manejar dificultades. El dolor madura. Una jovencita, un jovencito muy mimados, se casan y les sabe a cacho quemado. Uno sabe que una muchachita, déjela que se talle un poquito, ay, que el papá, que yo la llevo a la universidad, que yo la traigo, que mi amor, que mi princesita para arriba, mi princesita para abajo. Cuando se casa la princesita no quiere vivir sino cuidándose las uñas. Y cuando el marido no tiene esos mimos y consentimientos que tenía el papá, empiezan las crisis en la vida matrimonial. Uno se da cuenta de eso y cualquier problema, no me abras los ojos, no me hables duro, no me digas nada, que yo fui muy bien tratada en mi casa y salí muy bien de mi casa. Y uno la ve por niñerías, por inmadureces, es incapaz de superarlo. Un muchacho muy mimado por la mamá, porque a veces es más la mamá la que mima al hijo hombre. Ay, mi muchachito, y se casó. Y le dice, ve a Catalina, a Carlito le gustan las torticas así, y a Carlito le gusta que la arepita se la haga así, y a Carlito le gusta que le compre de esta margarina. Y el Carlitos dice la niña, Carlitos, destetate de tu mamá, te casaste conmigo. Y tan empechichado, tan consentido el muchachito, y uno descubre luego que el pelado no quiere trabajar o empezó a trabajar y ese jefe no me sirve, me salgo y cogió otra empresa, es que allá me exigen y me explotan mucho, entonces también se salió de la primera empresa porque era el jefe el malo, de la segunda porque era mucho el trabajo, coge una tercera empresa y dices que pagan muy poquito. Para todo hay una disculpa. En unas es el jefe, en otras mucho el trabajo, en otras poca la plata. El problema no es de las empresas, el problema es de Carlitos. No le templaron el alma, y aquí viene como la tercera palabra. El dolor fortalece. El dolor es capaz de templar el alma. El dolor es capaz de fortalecer la voluntad. Cuando uno en la vida vive situaciones límites,
Y se dice situaciones límites, porque supuestamente está uno al límite de su resistencia. Uno dice, no voy a ser capaz con este problema, y se da cuenta que sí es capaz. El dolor es capaz de templar el alma, de aquilatar el espíritu, de hacer fuerte la voluntad. Que se acabó de separar, que acabó de enviudar. Mi hija pues le tocó trabajar en Berrión de Haber, en Berrión de. Eso no lo venden en las farmacias. Vaya donde el farmacéutico, véndame una inyección de 1.200.000 unidades de berraquilina. Eso no lo venden. El dolor a uno lo forma. La vida de gigantes, siempre pienso en un Juan Pablo II. Su madre muere tempranamente, su padre en el fragor de la Segunda Guerra Mundial, su hermano Edmundo de una enfermedad. Trabaja en una cantera explotando piedras, estudia clandestinamente, vive la opresión primero de los alemanes y luego de los soviéticos en su querida Polonia. Todo eso templó su alma. Todo eso lo hizo un guerrero de la vida. Hoy uno ve en el ser humano chicas y chicos fuertes, toman esteroides, vitaminas, van a gimnasios, fortachones ellos, o las niñas muy llenas de vitalidad, pero un problema, una dificultad, las derrumba. Se necesita ese templo en el alma, y los duelos de la vida le enseñan a uno, después de llorar un poco, echo para adelante, no me dejo morir. Dios me dio la fuerza para salir adelante. No, Señor, no me dejo morir. Es la realidad, el dolor fortalece. Finalmente, en ese primer punto sobre las lecciones del dolor, habría esta cuarta palabra: el dolor nos hace humildes. Los duelos humillan el corazón, y la humildad es maestra de sabiduría. Uno se siente impotente, pero es que uno fácilmente olvida que somos criaturas limitadas, que no somos todopoderosos, por más que la sociedad secular nos diga que es la sociedad de los derechos y que todo lo podemos. Somos limitados. La salud se acaba, los seres queridos o se van o se mueren, los amores cambian, las fortunas que hoy tienes también son volátiles. El dolor lo vuelve uno humilde, lo saca de esa prepotencia, ese orgullito de la vida. Lo apabulla uno y uno lo quisiera, pero es que uno es algo como las mulas. Uno no aprende suavecito, sino que aprende con juete. Uno aprende con rejo. No debía de ser así, pero es la realidad. El dolor nos hace humildes, porque la humillación le muestra a uno, no soy sino una criatura, me debo a Dios. Primera gran afirmación: el dolor es maestro de sabiduría, y el dolor y los duelos en general, pudiéramos decir, transforman al hombre, purifican su corazón, lo maduran, lo fortalecen y lo hacen humilde. Segunda lección de los duelos: el dolor humaniza al hombre. El dolor nos abre a la necesidad de la otra persona. Está aquí Margarita y aquí está Estela. Tienen 2 hijos adolescentes. Estela acaba de descubrir que su hijo es drogadicto. Le cuenta a su amiga Margarita. ¿Y sabe lo que hace Margarita con su hijo? Ve, el hijo de Estela está tirando vicio. No te volvas a juntar con él. Que te van a dañar. No me gustaba ese muchacho, ahora entiendo por qué. No te juntes con él. Como ella no ha vivido el dolor y el duelo de un hijo drogadicto, simplemente se cierra que la otra se friegue la vida sola. Pero cuando esta tiene un hijo drogadicto y descubre que su amiga tiene en su adolescente un hijo que se inició en el mundo de las drogas, ¿sabe cuál es la reacción de Margarita frente a Estela? Le dice: ay, Estela, yo ya sé lo que es esa cruz, yo ya sé lo que es ese dolor. Llevo 5 años sufriendo con este mucharejo, duelos te mando,
voy a apoyarte, ve, conozco esta fundación, conozco esta institución, vamos a tratar de salir adelante. Miren la mirada tan distinta en la vida cuando uno ha vivido dolores, uno se humaniza, uno se sensibiliza, uno se hace solidario con el dolor, la prueba que la otra persona está viviendo. Uno abre el corazón al otro ser humano. ¿O estoy mintiendo? Cuando una persona ha vivido pobreza y hambre, uno dice: ay, mi hija, está sin mercado en la casa, en un barrio popular. Déjate y verás que alguna cosa hacemos. Que uno acostarse con el estómago vacío es muy duro. Cuando uno no ha vivido hambres ni ese tipo de penurias y alguien te pide, esta gente sí que pide, habrá que darles, pero pues que no se vuelva vicio, que no se vuelva costumbre. Miren que son dos enfoques frente a la vida. Uno de quien ha vivido la realidad del hambre y otro de quien no lo ha padecido. El dolor nos humaniza porque nos hace más sensibles, más solidarios con lo que están viviendo los demás. Pero además nos humaniza y nos sensibiliza porque cuando en la vida todo marcha bien, a veces en el hogar cada uno es por su lado. Es el hotel que digo tanto, cada uno en su habitación con su computador, su televisor y su teléfono celular en su mundo. Muere un ser querido. ¿Y cuál es el movimiento humano natural? La familia que se integra. Llevaban 5 años sin hablarse en ese par de hermanos. Tuvo que morir la mamá para que en ese entierro se dieran un abrazo y lloraran juntos el duelo de la muerte de mamá. Así somos los seres humanos y el dolor en eso humaniza, sensibiliza. Segunda palabrita. Y la tercera, sobre las grandes lecciones de los duelos humanos, la más bonita de todas. Primera gran lección es ¿cuál? Dolor es maestro de sabiduría en la vida. Segunda lección, nos humaniza, nos hace sensibles, solidarios frente al conflicto, el sufrimiento que está viviendo la otra persona. Y tercera lección, el dolor, prácticamente sin excepción, puede que haya alguna excepción que confirme la regla, el dolor de una manera natural al ser humano lo abre a Dios. He conocido personas que se burlaban de la religión, que ridiculizaban la iglesia, que se mofaban de la familia piadosa. Tuvieron que vivir un secuestro, o mejor, el dolor de un secuestro. Tuvieron que vivir una quiebra económica, o mejor, el dolor de una quiebra económica. Tuvieron que vivir la muerte de un ser querido, o mejor, el dolor por la muerte de un ser querido, para que de manera natural empiecen a abrirse a Dios. Ustedes no se han dado cuenta de algo. El 99% de los seres humanos cuando van palo arriba, es que yo soy muy capaz, es que soy muy exitoso, es que soy muy inteligente, es que todo me lo debo a mí mismo, a mis esfuerzos, a mi sacrificio, a mi dedicación. Yo. Cuando no va palo arriba. Y el 99% de la gente cuando va palo abajo, cuando el Cristo se vino de espaldas, Dios, ¿dónde estás? Empiezan a ir más a la Eucaristía, buscan confesión, van a un grupo de oración, piden oraciones, se acercan a un sacerdote, empiezan a leer la Biblia, tratan de acercarse y de pedir: Señor, se me acabaron mis seguridades humanas cuando van palo abajo, mis seguridades materiales, se desbarató mi matrimonio, mi empresa se quebró, nunca pensé en buscarte, aquí te estoy buscando. El dolor abre el corazón a Dios. Por esa sola lección, el dolor justifica en el mundo. Por esa sola realidad, uno dice, el dolor, si nos acerca a Dios, en verdad, uno dice, qué maravilla, aunque suene paradójico, qué maravilla si Él transformó el corazón indiferente, endurecido, prepotente de esta persona, la cambió por su acercamiento a Dios. Es la verdad.
En esa búsqueda o en esa dinámica uno dice, solo en Dios descansa mi alma, solo en Él encuentra el consuelo como nadie más nos puede consolar. Bueno, hasta ahí un poco lo de las lecciones que nos deja el dolor en la vida. Y vamos a lo más interesante de todo, cómo superar los duelos, cómo manejarlos, cómo saberlos llevar. Padre ha hablado de que el dolor es natural al hombre, ha hablado de distintas clases de duelo, de dolor, habla de que son pérdidas frente al patrimonio moral, afectivo y material, habla de 3 grandes lecciones de vida que deja el dolor en el ser humano, que es el gran maestro de sabiduría, que además nos purifica, nos fortalece el corazón. Nos ha dicho también que nos hace más humanos y que nos abre el corazón a Dios. ¿Cómo manejar el dolor? La pregunta del millón. Por $1.000.000, ¿quién quiere contestar? Eso no es fácil dar una respuesta acá, pero vamos a ser unos atrevidos, vamos a ser unos audaces y vamos a tratar de acercarnos. Estoy tocando tierra sagrada, el corazón humano, y estoy tocando una realidad que quizás yo no he vivido en muchas dimensiones de mi vida. Tengo, por ejemplo, mis padres vivos, no he manejado esos duelos, de manera que uno dice, me voy a acercar con todo el respeto, con toda la delicadeza y con toda la prudencia con que me puedo acercar a estos manejos del dolor, porque sé que aquí, si están estas 1.000 personas, es porque en el fondo, quieren encontrar respuestas para los duelos en sus vidas. Primera gran afirmación, y es central, ya la dejamos entrever, cómo nosotros atenuar, cómo morigerar, cómo suavizar el impacto de tantos duelos o dolores que hay en la vida. Yo me doy una respuesta central. El primerísimo lugar de mi corazón para Dios. No el segundo lugar, el primerísimo, el primer lugar de mi corazón para Dios. Créanme, señoras, señores, si nosotros no le diéramos el primer lugar a criaturas, personas, a bienes materiales, posesiones o esquemas mentales, ideas preconcebidas, si no le diéramos el primer lugar en nuestro corazón, probablemente sufriríamos la mitad o quizás la tercera parte de lo que hemos sufrido en esta vida. Los apegos, el amor en primer lugar, las dependencias afectivas de personas, bienes y esquemas mentales son una de las fuentes más fecundas de dolor, de sufrimiento y por tanto de duelos en la vida personal. Padre, usted lo dice muy fácil. ¿Eso es fácil asumirlo? No, eso no es fácil asumirlo. Pero hay que intentarlo, por lo menos que tengamos conciencia. El primer lugar para Dios en mi corazón. Él no me falla. Él siempre está ahí. Él siempre me acompaña. Él es mi confianza. Él es mi sostén. Es abrirme permanentemente a su consuelo, a saber que nadie consuela como Él. Es darle el primer lugar, no en la teoría, sino en la práctica. Primera gran afirmación como un camino para superar o morigerar o atemperar o atenuar o debilitar o disminuir los sufrimientos en la vida. Segundo camino, voy a señalar una serie de verbos claves. Hicimos, creo que fue en este mismo escenario, una charla, el camino de la serenidad y los 7 verbos de la serenidad. Pues he encontrado que para uno atenuar el dolor, hay desde el punto de vista, ya no de la fe, darle a Dios el primer lugar, sino desde el punto de vista humano, y estamos hablando hombres y mujeres de carne y hueso, es tomar estos verbos centrales que nos van a ayudar. Primer verbo clave, llorar.
Nadie se niegue el derecho de llorar el duelo por la enfermedad, por la partida de un ser querido, por su muerte, por un revés económico, por una separación o divorcio. Llorar, las lágrimas se hicieron para limpiar los ojos y purificar el alma. Si llorar nos descansa y nos descarga, lloremos. Yo no sé, una idea absurda, no siga llorando por esa persona que no la deja descansar. Es una idea muy del pueblo. Llorar. Llore en silencio. Quizás es un acto muy pudoroso, pero yo creo que no nos podemos negar ese sagrado derecho de llorar la pérdida de un bien personal, material o moral. Aclaro esto, llorar, pero no quedarnos llorando la vida. Y ese primer verbo muy humano para superar los duelos, llorar, lo acompaño con esta reflexión: cerrar, o mejor, voltear, después de llorar, voltear esa página de la vida. Voltear esa página en el libro de mi vida. Habrán otras páginas más brillantes, otras páginas más luminosas, otras páginas más alegres, más llenas de esperanza. Llora esa página del libro de tu historia, del libro de tu vida, y luego voltéala. Una persona en un lugar X: Padre, yo no he podido superar la muerte de mi mamá, es que esto me tiene a mí demasiado acongojada. Fue muy reciente, no, padre, hace 23 años, pero yo no he podido superar eso. Por ahí no es la cosa. ¿Cómo que uno que después de 23 años? Por ahí no es la cosa. Algunos se atreven a hablar del duelo como, sobre todo, con mucha fuerza el primer año. Recordar el día del cumpleaños de esa persona, un día de madres, un día de Navidad, un día de amor y amistad, el día en que se casaron, frente a la persona que faltó, el día que se conocieron, todo eso, ese llorar. Dios nos dio las lágrimas para sanar. Son tan naturales las lágrimas que Cristo lloró frente a Lázaro, frente a la tumba de él en Betania. Y nos dice que la gente se codeaba y decía: mirad cómo lo quería. Lloró el duelo de su amigo y era el Hijo de Dios. Llorar. Lloró frente a Jerusalén, su ciudad querida, la población que él amaba, y lloró la terquedad y la perdición que estaban construyendo. Hay en Tierra Santa, hay una capillita muy linda, el Dominus Flevit, donde dice, una capillita con forma de lagrimita el techo, donde Jesús lloró mirando la ciudad santa de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. La dureza de corazón de los suyos la lloró el mismo Hijo de Dios. Si eso lo hizo el Hijo de Dios, no tenemos derecho a llorar nosotros. Nos educaron: no te pasó nada, los hombres no lloran. ¿Quién dijo que los hombres no lloran? ¿O es que no tenemos lagrimal? También lloramos. Quizás por la cultura uno se encierra, uno se mete en su mundo. Yo lloro viendo pelar una cebolla, yo lloro viendo a veces una película del Papa, donde vi todos esos rigores. Uno es sensible y eso no lo podemos negar. Llorar lubrica los ojos, limpia el alma, descarga el corazón. Primer verbo, ¿está bonito o no? Segundo verbo, desapegar, soltar, despedir, decir unas palabras a esa persona. Si está en una enfermedad, díselas. Si ya murió y fue intempestivamente, díselas también. Por la comunión de los santos creemos que nuestra oración llega a aquellos que han partido más allá del tiempo y del espacio. Saber hablarles, decirles gracias, decirles perdóname, decirles te despido, chao. Hay que hacer ese proceso, desapegarnos. ¿Cómo? Despidiéndonos, agradeciendo, hablando con esa persona, haciendo ese proceso de duelo, desapegarnos. Desapegarnos.
Padre, esto es fácil. No, yo no digo que esto sea fácil y vuelvo a decirlo, lo digo con todo respeto. Desapégate de esa persona que murió, desapégate de esa relación matrimonial que ya no fue, desapégate de ese amigo que te traicionó, desapégate de esas riquezas que tuviste, un pasado glorioso. No sigas viviendo de lo mismo. Gente bien arrancada, bien endeudada y con aires de rico. Y le siguen diciendo, no, padre, es que mis papás tuvieron mucha plata. Tuvieron. Padre, es que nosotros no salíamos del club. Salíamos. Padre, es que nosotros viajamos mucho. Viajamos. Uno tiene que tener como esa sabiduría para desapegar, despedirse de una situación, despedirse de una persona en vida o en muerte, despedirse si sabe que va a viajar el otro mes, el otro año, que se va en muchos años a otro país a buscar una oportunidad. Eso nos ayuda a elaborar duelos. Primer verbo es ¿cuál? Llorar. Segundo verbo, desapegar. Tercer verbo, relativizar. Qué difícil es relativizar un duelo. Es como una sombra que cubre tu mirada, que cubre tu audición, que cubre tu mente, que cubre tu corazón, que cubre tus energías. Toda la vida se experimenta apabullada, aplastada, aplanada literalmente por un duelo, por un proceso de sanación. Relativizar, me gusta mucho decir esto. La vida es como una película y en una película hay miles de fotografías. Ese duelo de hoy es una fotografía entre miles que hay en tu vida. Padre, yo no voy a superar esto, este dolor me va a acompañar hasta la muerte. Y son expresiones muy dolorosas, pero hay que aprender a relativizar. Cuéntame una cosa, tu hijo que ya partió te quisiera ver anegada en llanto, vuelta a un estropajo, muerta en vida, encerrada en una habitación, en tu casa, sin salir, con las cortinas cerradas. Él te quisiera ver así. Si él en este momento entrara por la puerta, si devolviéramos 5 días, ese accidente no hubiera ocurrido, él te diría, sí mamá, échese a morir, acabe con su vida, destruya, se vuelva a ser una piltrafa. Es la mejor manera de ayudarme en la eternidad, mamá, acabe con su vida. Esa es la mejor manera. ¿Eso le diría un hijo? No. Relativizar. ¿Por qué dices esta expresión? Ay, este dolor me acompañará hasta la muerte. Porque le diste a ese ser querido, sin proponértelo, el título del Dios de tu vida. Lo absolutizaste. No absoluticen a nadie que se muere. No absoluticen a nadie que se le acabe el amor. No absoluticen a nadie que se puede ir a vivir lejos. Y así se evitarán muchos duelos en la vida. Relativizar es darle la justa medida, la justa importancia a una persona. No le des esa fuerza que no anegue tu corazón, tu mirada, tu entendimiento, tu ser. Que te jugó una mala partida, que resultó una adúltera tu esposa, sigue para adelante. Que te sientes como perro con pulgas, que no te hallas en ninguna parte, que ahora qué vas a hacer de tu vida, vuelve lentamente a reelaborar un proyecto de vida. Aún las águilas con su vocación de volar muy alto necesitan un primer impulso para levantar vuelo. Tómate unos días para asimilar tu dolor, pero luego vuelve a empezar. En el mundo todavía hay personas grandes, valiosas, dignas de ser amadas, no solamente con quien compartiste en esta vida. No nos pusieron agüita, pero bueno. Aquí hay, venga pues mi hija. Destaparla, tranquila. Ella me dice que no está aprobada y aunque estuviera aprobada, mi hija, eso no es problema.
Pastor Santiago, Dios le pague. Relativizar. No puedes absolutizar que es que tu empresa se quebró, que me estoy muriendo. ¿Cuánta gente con una quiebra de una empresa empieza a somatizar esa angustia y se enferma? Le diste el corazón a tu empresa. No, señor. Tu empresa es importante, no la absolutices. Relativizar. Eso es sabiduría en la vida, relativizar. ¿Van cuántos verbos? El primero, el segundo, desapegar, y desapegar es despedir, agradecer, cerrar o voltear esa página en el libro de tu vida. Tercero, relativizar. Cuarto verbo, aceptar con paz. Es que ya no está acá, acéptalo. Es que ya no me quiere, acéptalo. Es que me tiene que querer y me dijeron que hay una bruja muy buena en la estrella y que me va a ayudar a ligarlo. Y que hay una oración poderosa. Anda donde la bruja de la estrella y hacer la oración poderosa y el aceite no sé qué. Y echáselo y hacerle todos los ungüentos que querás. Si no te va a querer, no te va a querer. Si el corazón es para otra mujer, aceptar con paz. Hablaste, le dijiste luchemos, construyamos, para atrás, acepta con paz. No somos dioses, no tenemos sobre la vida humana el control de todas las variables, así nos cueste trabajo aceptarlo, que es que no se puede morir mi esposo, mi hijo, mi mamá, pues sí se pueden morir. Es la verdad, todos una vez venimos al caudal de la vida. La única verdad que nos acompaña es la certeza que nos vamos a morir. Aceptar con paz este hecho biológico. Es una necedad. Uno ver a una persona, padre, está agonizando. Padre, vaya, visítela. Le aplica uno la unción de los enfermos. Y me dice, padre, no me quiero morir. Y la ve uno ya con la lápida pegada a la espalda. Como dice en orden de captura de todos los cementerios de la ciudad. Y no me quiero morir. Si eso fuera así de fácil, si eso fuera así de fácil, nos vamos a morir. Aceptar con paz lo que yo no puedo cambiar. Lo que puedas cambiar, inténtalo, pero lo que no puedes cambiar, acéptalo con paz. Aceptar con paz. Quinto verbo. Son muy parecidos en esa charla que hicimos sobre el camino de la serenidad. Aquí lo estamos dando de manera más sucinta. Para uno elaborar duelos, sanar, sanarme, perdonar, perdonarme. ¿Qué falló en esta relación? ¿Por qué se acabó este matrimonio? ¿Por qué si luché con todas mis fuerzas para evitar un divorcio? ¿Qué ocurrió entre nosotros? Se va esa persona, quedo con un rencor. O a veces digo en qué fallé y no me perdono. Sánate. Si no te sanas, no vivirás en paz y alegría contigo misma. Sanar, perdonar esa realidad. ¿En qué fallé en mi empresa? Yo la levanté, yo la hice grande y yo la quebré. Tuviste un momento difícil o 2 o 3 años difícil, ya sigue para adelante. ¿Por qué fui tan fuerte con el jefe? ¿Por qué en un momento de rabia le dije, vea, no me friegue la vida y aquí está mi renuncia? Mendoza, piénselo, son 18 años, no hay nada que pensar, tome mi renuncia. Y luego decir, fui un tonto, me dejé llevar de un momento de rabia. Sanar, perdonar, perdonarme, sanar, sanarme. Que es que se murió y que yo venía de Estados Unidos y me iba a venir a vivir a Colombia y que la quería acompañar y no la acompañé en los últimos meses y pude estar acá y yo porque fui así y no alcancé a llegar. Sanar, sanarme, perdonar, perdonarme. Es la gran verdad.
para uno ir elaborando duelos. Te quedas patinando en una situación dolorosa, una fijación obsesiva en tu vida. Hay que superarlos. ¿Cuántos verbos van? 5. Sexto verbo, ya vamos a acabar. Orar. Soy un convencido, y aquí hablo existencialmente, que la oración todo lo puede. La oración todo lo logra. La oración todo lo consigue. Donde hay turbación, ora y encontrarás paz. Donde hay abatimiento y tristeza, ora y encontrarás consuelo como nadie más te puede consolar. Donde hay debilidad y falta de fuerzas para seguir adelante y luchar, la oración te dará fortaleza. Soy un convencido de las bondades de la oración. Los seres humanos te acompañan en un novenario, unas cuantas visitas, unas palmaditas en la espalda o en el hombro. Ven y te acompaño a hacer esta vuelta. Pero la dinámica del mundo sigue. Cada uno vuelve a sus quehaceres y tú quedas cara a cara en soledad con el duelo, la batalla que libras en tu corazón. Orar con quien nunca te abandona. Orar con quien siempre te sostiene. Orar con el que consuela como nadie más sabe consolar. Verbos bonitos o no. El primero es ¿cuál? Llorar. Pero no quedarnos ahí, ya lo dijimos. Voltear esa página. Llorar lo que hubo que llorar y voltear esa página. El segundo verbo. Desapegar, agradecer a la persona, despedir. Listo, ya. Tercer verbo. Relativizar, por oposición a absolutizar una realidad en la vida. Cuarto verbo. Sanar. Aceptar, aceptar con paz, el cuarto verbo. El quinto verbo, sanar, perdonar. El sexto verbo. Y el séptimo y último, empezar, comenzar, volver a iniciar. Reconstruir un proyecto de vida como el ave fénix de las cenizas, volver a empezar. Recomenzar, mirar que hay otras posibilidades, tomarte el tiempo para silenciarte, fortalecerte, darte cuenta que por este lado no fue, que este matrimonio por aquí no fue, que tu vida no iba a ser cuidando a esta persona que ya faltó, que tienes que reorientar tu vida. Una madre de 5 hijos y los 5 los abortó. Soñaba con ellos y me decía, tengo pesadillas, me siento abatida, me siento destruida, no quiero vivir. No fue 1, ni 2, 5, en el periodo de 8 años, por cuidar su cuerpo, por su trabajo, porque no tenía ahora posibilidades económicas, porque no se quería complicar la vida. Todos esos argumentos egoístas, profundamente egoístas de la cultura moderna. Y me dijo, le perdí el gusto a la vida, le perdí el rumbo a vivir, el norte a la existencia. Le propuse algo, vas a dedicar un día a la semana a visitar un hogar de bebecitos abandonados por las mamás y vas a darle amor a esos bebecitos que entregan en fundaciones abandonados por sus mamás. La primera respuesta que me dijo fue esta: no pude cuidar a mis hijos, no pude darles amor a mis hijos, le voy a dar a los ajenos. Y yo le dije, precisamente, porque no le diste ese amor y esa vida a tus hijos, vas a volcarte en vida y en amor frente a otros bebecitos, proyectando tu ser de madre que está escrito en toda mujer universalmente, proyectando tu ser de madre en esos bebecitos.
Esta historia fue hace muchos años. Estaba empezando yo mi sacerdocio. Empezó un día a la semana. Luego siguió 3 días a la semana. Dejó su profesión y se dedicó en esas fundaciones a cuidar bebecitos. Volver a empezar después del duelo. 5 duelos, haber negado 5 vidas pequeñas, inocentes. Volver a empezar. Quizás allí donde uno más le duele, volver a empezar. Una madre que trabajaba, su hijo cayó en una cárcel, estuvo allá unos meses, ella se echaba la culpa, es que yo no lo acompañé en la adolescencia, cogió malos amigos, se metió en un mal camino, llegó a la cárcel. Bueno, estuvo unos meses y el hijo salió. A los 8 días de haber salido, lo mataron. Su madre, que ya tenía tiempo para él, que ya no trabajaba, que quería dedicarle tiempo, ya no estaba con él. Se fue a la cárcel a trabajar. Se fue a darle vida a otros internos por ese hijo al que no le pudo dar la vida en la adolescencia y no le pudo evitar malos amigos porque ella trabajaba todo el día. Volver a empezar y quizás desde el valor por el que uno hace un duelo, desde ese valor fundamental que uno ha perdido. En una, por los bebecitos que abortó, cuidar y amar bebecitos. En la otra, por el hijo que nunca acompañó, sin culpa de ella, cayó en una cárcel y luego lo matan. Irse a ser un apóstol en las cárceles. Empezar, recomenzar, replantear, redirigir, redireccionar un proyecto de vida. Terminamos con esto. Después de estos 7 verbos, hay 2 modelos de lo que son los duelos y los encontramos en 2 gigantes que siempre que tengamos duelos en la vida nos van a ayudar. Hablamos de Jesús y hablamos de María. La vida de Jesús no fue fácil, para nada. Uno mira en su juventud, perdió a su padre. La mayoría de los escrituristas afirman que José, que ya estaba mayor, cuando estuvo con María en el hogar de Nazaret, murió antes de que Jesús empezara su vida pública. Un duelo. Vio morir a su amigo del alma, su primo hermano, objeto o mejor modelo a admirar, a seguir, el gran predicador de la época, Juan el Bautista. Escoge un grupo de apóstoles y siente el duelo, la congoja de la incomprensión de los apóstoles. Unos pelean por los primeros lugares, Santiago y Juan. Otro cree que él es un Mesías poderoso en obras y Jesús lo regaña: apártate de mí, Pedro, que piensas como los hombres, no como Dios. Estás obrando como Satanás. Vivió la incomprensión de sus más cercanos amigos. La familia, nos dice uno de los textos bíblicos, decía que Jesús estaba ¿qué? Rayado, que le patinaba el coco, que era loquito. La propia familia, primos, los más cercanos, vivió ese duelo de la no comprensión, la no aceptación de su familia. Vivió la contradicción del Sanedrín judío, de fariseos, saduceos, escribas, rabinos, letrados de la época. Lo atacaban, lo miraban con sospecha y con rabia. En más de una ocasión sintió la hostilidad y dice que Jesús se abría codazos entre la multitud, se abría codazos en el momento en que él decía una verdad que podía resultar incómoda para los demás. Vivió el drama de sentirse solo, de que la gente lo buscaba simplemente porque le multiplicaba pan y pescado y le sanaba de enfermedades. Pudo haber pensado, gente utilitarista. Sintió el duelo de la ingratitud cuando sanó 10 leprosos. ¿Acaso no sane 10? 9 no se han devuelto a agradecer, solo 1, y ni siquiera el judío, sino un samaritano. Sintió el dolor, el duelo de la ingratitud.
Y él, que era tan sellado de labios, lo expresó, y así quedó consignado en los evangelios. Pero quizás el duelo más terrible fue el de sus últimas horas. Dice que sudó sangre, hematidrosis, un fenómeno médico que hoy es muy estudiado, sudor de sangre por la angustia. Tiene esa batalla entre hacer su voluntad y la de Dios. No se haga mi voluntad, sino la tuya, le dirá a papá Dios. Luego el escarnio público de ser desnudado, como probablemente recorrió esos 800 metros desde el pretorio hasta la colina de piedra del Gólgota. Era la forma de un escarnio público, de una vergüenza pública, desnudo, flagelado, sufriente, quizás vestido por su propia sangre. Isaías lo llama varón de dolores, varón de duelos. Así lo llama el profeta Isaías. Y luego crucificado. Mirar el duelo de la soledad. Todos sus discípulos se fueron, con excepción de Juan. Experimentar el duelo de la ingratitud de Judas, que lo traicionó por 30 monedas de plata, el precio con el que se compraba un esclavo herido en esa época. Un esclavo sano valía 60 monedas de plata y un esclavo herido o enfermo valía 30 monedas de plata, por lo que entregaron a Jesús. Vivir finalmente la traición de su gran amigo Pedro, negarlo 3 veces y camino al Calvario, mejor en ese momento al pretorio, mirarlo a distancia y oír que el gallo canta 2 veces, lanzarle una mirada. Varón de duelos, como nadie. La pregunta que uno se hace es, ¿qué hizo Jesús frente a tantos duelos simultáneos, o tantos duelos en su vida y tantos simultáneos al final de su existencia? Y la respuesta es una sola: se apoyó en Dios, se apoyó en el amor de Dios, se confió a Dios, se abandonó activamente en las manos de Dios. No es otro el sentido de una de las famosas frases que sirven de reflexión en Viernes Santo, las 7 palabras, cuando dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se abandonó en las manos providentes y amorosas de Dios. No buscó apoyos humanos, no buscó sucedáneos o compensaciones, distracciones en el dinero, en el viajar, en el conocer. No, se apoyó en Dios. ¿Cómo la ven? Pero terminamos con lo más hermoso. Ya no es Jesús, es María. Siente un gran interrogante: ¿cómo que madre sin haber conocido ningún hombre? Visita a su prima Isabel y se siente más interrogada cuando le dice: ¿de cuándo acá que la madre de mi Señor venga a mí? Presenta el niño en el templo según la costumbre judía para consagrarlo, y el anciano Simeón proféticamente lo toma en sus brazos, lo eleva al cielo y mirando a la Virgen le dice: este niño será bandera discutida, signo de contradicción, y a ti María, a ti mujer, un duelo, un dolor muy grande, una espada te atravesará de lado a lado el alma. ¿Cómo quedaría la Virgen ese día? Más aburrida. ¿Yo para qué vine acá? Este viejito, ¿para qué me viene a decir estas cosas? El anciano Simeón. Uno mirar esa realidad, mujer de dolores. Va creciendo el muchachito y en una noche José decirle: mi amor, nos vamos para Egipto. He tenido un sueño terrible. El rey Herodes ha mandado matar todos los niños menores, y una travesía larga y penosa, y decir: pero este pues no era como la joyita aquí de Israel, el niño que va a ser el Mesías, y nosotros en estas, nacer en pesebrera, a mí una espada me atravesará el alma, no entender que yo nunca estuve con ningún hombre, ahora nos tocó ir a Egipto. Llegar a los 12, 13 años en la fiesta de Pascua en Jerusalén y el muchachito perdido. Siempre digo que María le hubiera dicho: mi hijo, si usted nace en Colombia, mínimo pienso un secuestro.
Y dice que allí lo encuentra y esas palabras distantes, tengo que ocuparme en los asuntos de mi padre. Casi que ya este groserito, respetame a ver que soy todavía tu mamá. No te la después de mucho café con leche. Uno ver son duelos. Decir el evangelista Lucas que todo ella lo guardaba en su corazón, pero igual que su hijo, más allá de las bodas de Caná al inicio de su vida pública, igual que su hijo, en el momento de la pasión, decir que ella con las mujeres de Jerusalén lo siguió a distancia. Vio a su hijo, el único hijo, no tenía más. El santo por excelencia, nosotros no somos santos por excelencia, ese sí, desnudo, escarnecido, burlado por la gente, flagelado, crucificado vivo, y ella siguiendo a distancia a su muchacho. Hay duelo mayor que este en la vida. Padre, es que yo perdí un hijo y tu hijo era tan santo como Jesús. Y tu hijo lo mataron en presencia tuya. Y tu hijo lo torturaron en presencia tuya. Y tu hijo lo escarnecieron públicamente frente a ti. Ah, no, entonces no fue el mismo duelo. No fue el mismo duelo. Y nos dice los relatos de la pasión que estando allá agónico, cuando ya la turba pensaba que había muerto y se iban alejando, se acerca Juan, el discípulo querido, y María, y nos dice algo muy bello, que María estaba de pies. No pidió agua de sidrón. No se fue como una histérica a gritar contra el soldado, respeta a mi muchacho, maldito soldado. No dijo nada de eso. Señora de sí misma. Cuando uno ve una persona partida, la posición corporal habla, hay gente que se doblega del dolor, se parte doblegada. Y aquí dice que ella estaba de pies, erguida, señora de sí misma. Allí estuvo. La piedad popular, y un gran artista ha pintado esa famosa escultura, la pietà, la piedad, la madre sosteniendo yerto el cuerpo de su hijo, su cadáver. Conocemos esa famosa imagen y nos dice que ella fuerte. ¿Dónde está la fortaleza de María frente a duelo tan grande? El objeto de sus desvelos, el sujeto de sus amores. Toda la película de su vida tuvo que pasar por la cabeza de la Santísima Virgen cuando correteaba alegremente, cuando le cambiaba pañales, cuando le enseñó la Torá, cuando lo llevaba a la carpintería de su padre José, cuando lo vio aprender tantas cosas bonitas de Dios, cuando lo vio predicar acompañándolo en el primer milagro de la vida pública en Caná. Toda la película de su vida pasó y ella estuvo de pies. Mujer de duelos también. Si Jesús es varón de dolores, ella es mujer de duelos. Estuvo de pies. ¿Cuál fue el secreto? Se apoyó en Dios. Confió en Dios. Lo esperó todo de Dios. Encontró su consuelo en Dios. Más allá de apoyos humanos, porque ella no pidió vivir con Juan, fue Jesús el que le dijo, mamá, váyase a vivir con Juan para que no quede sola. Fue Jesús el que le dijo, ella estuvo ahí. Y nos dice que no entró en shock ni en crisis, porque en Pentecostés, unos días después, nos dice que en el cenáculo, María y los apóstoles recibieron el Espíritu Santo al mes y medio, 50 días. No se reventó, no se encerró en una pieza a echarse a morir, la vida se me acabó, mi muchachito me lo acabaron, nada de eso, no se echó a morir. Mujeres, señores, estoy pisando tierras sagradas, se los dije ahora, porque estoy tocando el dolor del corazón humano. Con todo respeto, quise presentarles esta reflexión, pero siempre me llevo esa base. Démosle a Dios el primer lugar y en los duelos de la vida, confiémonos a Él, recordando esas bellísimas expresiones de Jesús. Vengan a mí los que están tristes, apabullados por el dolor, la cruz de la vida, yo los descansaré, yo los aliviaré, yo los consolaré. En esa promesa nos apoyamos todos. Amén.